Bienvenidos al podcast de España. Hola a todos y bienvenidos a Habla Fútbol. Soy Ben, su presentador de hoy. Presentador quiere decir la persona que conduce el programa. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Y yo soy Mónica. Hola a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. El fútbol es mi gran pasión. Pasión significa algo que amas profundamente, que te llena de energía. Este episodio me emociona muchísimo. Nos emociona a los dos, Mónica. Hoy vamos a hablar de fútbol en serio. Historia, jugadores, rivalidades, el mundial, de todo. Pero primero, la pregunta más importante de la vida. ¿Cuándo te enamoraste del fútbol? Tenía como 8 años. Mi papá me llevó al estadio por primera vez. El estadio es el lugar enorme donde se juega fútbol en vivo. Y cuando vi el primer gol, se me pusieron los pelos de punta. Esa expresión significa sentir escalofríos de emoción. Desde ese día, el fútbol es parte de mi vida. Esa sensación del primer gol en el estadio nunca se olvida. Yo la conozco perfectamente. Bueno, vamos a empezar. Mónica, para nuestros oyentes que tal vez no conocen mucho el fútbol, oyentes son las personas que nos escuchan, ¿puedes explicar el juego de manera sencilla y clara? Claro que sí. El fútbol es un deporte de equipo. Equipo significa grupo de personas que juegan juntas. Hay 2 equipos de 11 jugadores cada uno. Juegan en un campo grande de césped. Césped es la hierba verde del suelo. El objetivo es meter el balón en la portería contraria. La portería es ese marco rectangular con red a cada lado del campo. Y el equipo que mete más goles en 90 minutos gana, ¿verdad? Exactamente. Son 90 minutos divididos en 2 tiempos de 45 minutos. Si hay empate al final, empate significa que los 2 equipos tienen el mismo resultado, puede haber prórroga o penaltis. La prórroga es tiempo extra que se juega cuando hay empate. Y los penaltis son lo más emocionante y lo más estresante del mundo. Totalmente de acuerdo. Yo veo los penaltis con una almohada en la cara por si acaso mi equipo falla. Oye, Mónica, ¿sabes cuántos países son miembros de la FIFA? La FIFA es la organización internacional que gobierna el fútbol en todo el mundo. ¿Más de 200? 211 países, más que los países miembros de las Naciones Unidas. Eso dice todo sobre la popularidad global del fútbol. ¡Increíble! Es verdaderamente el deporte universal. No hay otro como él. Ahora viene la pregunta que divide al mundo entero. Mónica, ¿Messi o Cristiano? Sabía que ibas a preguntar eso. Mira, los dos son extraordinarios. Extraordinario significa fuera de lo normal, absolutamente increíble. Pero si tengo que elegir uno, soy del equipo Messi. Hay algo mágico en su juego. Parece que el balón es parte de su cuerpo. Equipo Messi aquí también, aunque hay que reconocer. Reconocer aquí significa admitir, aceptar honestamente, que Cristiano Ronaldo tiene una disciplina y dedicación absolutamente impresionantes. Sus récords de goles son históricos. Sí, completamente. Y lo más especial es que los dos existieron al mismo tiempo. Somos muy afortunados de haber visto eso. Afortunados significa que tienen mucha suerte. En 100 años, la gente hablará de esa era dorada del fútbol. Era dorada. Me encanta esa expresión. Era dorada significa un periodo de tiempo especialmente brillante y exitoso. Y hablando de grandes momentos, ¿qué piensas de el clásico? Real Madrid contra Barcelona. ¡Ah! El clásico. Eso no es solo un partido de fútbol, Ben. Es una batalla cultural. Cultural significa relacionado con la historia, la identidad y la cultura de un lugar. Millones de personas en todo el mundo lo ven. Yo siempre lo veo con amigos, con comida, con gritos y a veces con lágrimas. Con lágrimas. Eso es el fútbol puro. Emociones a tope. A tope es una expresión española muy común que significa al máximo, completamente lleno de algo.
Y hay otras rivalidades igualmente famosas. Manchester United contra Liverpool en Inglaterra, Boca Juniors contra River Plate en Argentina. Cada país tiene su propia guerra futbolera. Guerra futbolera. Me encanta ese término. ¿Tienes un equipo favorito personal, Mónica? Sí, soy del Barça. Creciendo con Messi en el equipo era imposible no enamorarse de ellos. ¿Y tú? Yo soy del Atlético de Madrid. Somos los que siempre sufrimos, pero nunca nos rendimos. Rendirse significa darse por vencido, parar de luchar. Es un equipo con un carácter enorme. Sí, los del Atlético son famosos por eso. Sufridores, pero guerreros. Guerreros significa luchadores, personas muy fuertes en la batalla. Hablemos del evento más grande del fútbol, la Copa del Mundo, o el Mundial. Mónica, ¿cuál es tu mundial favorito de todos los tiempos? Sin duda, el de 2022 en Qatar. La final entre Argentina y Francia fue absolutamente dramática. Dramática significa llena de momentos intensos y emociones muy fuertes. Ben, ¿lo viste? Claro que sí. No pude dormir esa noche. Argentina ganando 2-0, luego Francia empata en los últimos minutos, la prórroga, más emociones y luego los penaltis. Fue una montaña rusa de emociones. Montaña rusa significa muchos cambios rápidos entre felicidad y miedo, como el juego mecánico. Y cuando Argentina ganó, Messi finalmente tenía su Copa del Mundo. Yo lloré, de verdad lloré, no me da vergüenza decirlo. Era un momento histórico. Un jugador tan grande merecía ese trofeo. Completamente de acuerdo. Era el único gran título que le faltaba. Y hay otros momentos históricos que nunca olvidaremos. Por ejemplo, el gol de Zinedine Zidane en la final de la Champions League del 2002. Esa volea perfecta. Una volea es cuando golpeas el balón en el aire antes de que toque el suelo. Ese gol todavía me pone la piel de gallina. Poner la piel de gallina significa sentir escalofríos de emoción o sorpresa. Es una expresión muy común en español. Me encanta esa expresión. Y un partido que nunca podremos olvidar. Alemania 7, Brasil 1 en el Mundial de 2014. Ay, ese fue choqueante. Choqueante, aunque es un anglicismo, una palabra del inglés adoptado al español, significa muy impactante, algo que te deja sin palabras. Brasil en su propio país perdiendo 7-1. Las imágenes de los hinchas brasileños llorando en el estadio, muy, muy fuerte. El fútbol puede darte la alegría más grande y el dolor más profundo. A veces el mismo día. Eso es lo que lo hace tan especial. Por eso lo amamos tanto, porque sentimos todo con intensidad. Tema muy importante ahora. El fútbol femenino. Mónica, ¿cómo ves el crecimiento del fútbol femenino en estos últimos años? Crecimiento significa el proceso de hacerse más grande, más popular o más importante. Ha crecido increíblemente. El Mundial Femenino de 2023 en Australia fue un éxito enorme en audiencia y cobertura mediática. Cobertura mediática significa la atención que le dan los medios de comunicación como televisión, radio e Internet. Jugadoras como Alexia Putellas, Sam Kerr o Trinity Rodman son ya estrellas mundiales. Totalmente. Aunque todavía existen desigualdades en salarios y recursos comparado con el fútbol masculino. Desigualdad significa cuando las condiciones no son iguales para todos. Sí, eso es real y hay que decirlo con claridad. Pero el movimiento va en la dirección correcta. Las niñas de hoy tienen modelos a seguir en el fútbol. Cuando yo era niña, casi no había. Eso ha cambiado mucho. ¿Jugaste tú al fútbol cuando eras niña, Mónica? Sí, jugué hasta los 15 años en un equipo local del barrio. No era profesional, claro, pero lo amaba. Me enseñó disciplina, trabajo en equipo, cómo ganar y cómo perder con dignidad. El fútbol te forma como persona. Formar aquí significa desarrollar y moldear tu carácter y personalidad. Completamente de acuerdo. El deporte forma el carácter de maneras que no se aprenden en los libros.
Eso es universal. Mónica, ¿crees que el fútbol es más que un deporte? Definitivamente. El fútbol une a la gente. Unir significa juntar, conectar a personas diferentes. Cuando tu equipo nacional juega, de repente todos somos uno. No importa la política, la religión ni el dinero. Todos gritan juntos, lloran juntos, celebran juntos. Sí, y el fútbol es también un lenguaje universal. Si viajas a Japón, a Brasil, a Nigeria, a México, hablas de fútbol y siempre hay una conexión inmediata con la gente local. Exactamente. Yo viajé a Buenos Aires el año pasado. No conocía mucho de la cultura local, pero como hablo de Messi y soy del Barça, me trataron como si fuera una celebridad. Eso es el poder del fútbol. Abre puertas en cualquier parte del mundo. Es el idioma que todos compartimos. Mónica, para terminar significa acabar, concluir, quiero hacerte unas preguntas rápidas y divertidas. Primera respuesta sin pensar mucho. ¿Lista? Lista. ¿Gol o asistencia? Una asistencia es cuando tú ayudas a un compañero a marcar el gol. Gol. El grito de gol no tiene comparación en este mundo. ¿Jugar o ver el partido? Ay, las dos cosas. Pero si tengo que elegir solo una, ver. Me gusta el drama desde el sofá con mis amigos. ¿Estadio o televisión? Estadio. El ambiente, la energía, el ruido, los cantos, es único e insustituible. Insustituible significa que no se puede reemplazar con nada más en el mundo. ¿Y la comida del estadio? Perritos calientes y palomitas de maíz. Siempre. Es la ley sagrada del estadio. La ley sagrada. Sagrada significa muy importante, casi religiosa. Una ley que todos respetamos. Mónica, ha sido un placer enorme hablar contigo hoy. El fútbol nos da tanto de qué hablar. Emoción, historia, cultura, humor, debate, todo lo que hace grande a un deporte. Ha sido fantástico, Ben. Y a todos los que nos escuchan, si todavía no han visto un partido de fútbol, háganlo hoy mismo. No lo van a olvidar. Y si ya son aficionados, aficionado es sinónimo de fan, de seguidor apasionado de algo, ya saben perfectamente, el fútbol es vida. El fútbol es vida. Perfecta conclusión. Gracias a todos por escuchar este episodio de Habla Fútbol. Si les gustó, déjennos 5 estrellas, suscríbanse al podcast y compártanlo con alguien que esté aprendiendo español. Hasta el próximo episodio. Hasta pronto y que haya muchos goles en sus vidas.